Bienvenidos a este nuevo video, ahora con la explicación de las páginas 47 a 54 del libro de texto de octavo grado. Comenzamos. Iniciamos en la página 47. Veamos de qué se trata. 1.3 Sentido de la función lineal. En el problema inicial, la pila de la casa de Carmen tiene 5 litros de agua. Al abrir el grifo, este arroja 3 litros de agua por minuto. La tabla muestra la variación de los litros de agua en la pila a medida que transcurre el tiempo. Completa los espacios vacíos y responde. Aparece la tabla con X minutos y Y litros de agua. Al inicio, 5 litros. Luego, cuando pasa 1 minuto, hay 8 litros. Cuando pasan 2 minutos, hay 11 litros. Y queda el espacio para 3 y para 4 minutos. En el literal A dice, analiza cómo varía la cantidad de agua en la pila con el paso del tiempo. ¿Es Y directamente proporcional a X? ¿Qué cantidad de agua tendrá la pila después de 5 minutos? ¿Qué cantidad de agua tendrá la pila después de X minutos? Escribe una ecuación donde Y esté en términos de X. Ese es el problema inicial. Ahora veamos la solución. Al completar la tabla se tiene, para 0 es el momento inicial, la pila ya tenía 5 litros de agua. Y luego podemos observar que aparece una regularidad. Y esa regularidad es que por cada minuto sube 3 litros. Así que tenemos que para 1 minuto después, transcurrido el primer minuto, ya van 8 litros. Al segundo minuto 11, al tercer minuto 14, al cuarto minuto 17, porque cada minuto se llena con 3 litros de agua más. Veamos la solución del primer literal. Para determinar si Y es directamente proporcional a X, se calcula los cocientes Y sobre X. Luego se comparan. Por ejemplo, 8 entre 1 es 8. 11 entre 2 es 5.5 y así sucesivamente. Se comparan todos a medida que el tiempo transcurre y la cantidad de agua en la pila aumenta. De donde se puede concluir que la razón Y sobre X no es constante y por lo tanto Y no es directamente proporcional a X. Bueno, esa es la primera conclusión. No hay proporcionalidad directa porque al hacer la división no da el mismo valor constante. En el literal B dice, después de 5 minutos la pila tendrá 20 litros de agua. Y está el motivo por qué. Porque al principio habían 5 y cada uno de estos 3 son lo que representa 1 minuto de llenado. 1, 2, 3, 4, 5. Así que tengo los 5 minutos iniciales, los 3 litros por los 5 minutos los 5 litros iniciales y los 3 minutos y los 3 litros por los 5 minutos que han transcurrido. Así que 3 por 5, 15, más 5, eso es 20. Por lo tanto, en el literal B, después de 5 minutos, la pila tendrá 5 litros. En el literal C dice, como la cantidad de agua en la pila es igual a los litros que tenía al inicio, más 3 litros por cada minuto transcurrido, entonces, después de X minutos, se tendrá 5 más 3X litros de agua. Esta generalización implica que el valor de X podrá cambiar de acuerdo al tiempo. Para el caso 5 minutos, que es el caso anterior, 5 por 3 es 15. Y de ahí sale ese valor de la variable que va a tener o esta fórmula que ya está en general. Y luego en el literal D dice, considerando la cantidad de agua después de X minutos, se tiene que Y es igual a 5 más 3 por X o Y es igual a 3X más 5. Es un cambio de orden en la posición de los elementos.
Y veamos la conclusión. Dice, si se tienen dos variables, x y y, donde y se puede escribir como una expresión de primer grado en x, como lo muestra el ejemplo, se dice que y es una función lineal de x. Generalmente se expresa de la forma y es igual a ax más b, donde a indica que es una relación de proporcionalidad entre las variables, b es una constante y recibe el nombre de ecuación de la función. Se puede obtener el valor de b observando la tabla donde x es 0. Cuando la constante b toma el valor de 0, la función lineal coincide con la proporcionalidad directa y se expresa como y igual a ax. Para el ejemplo anterior se tiene y igual a 3x más 5, donde se puede identificar a, que es 3, b, que es 5. Por eso se dice que la cantidad de agua en la pila no es directamente proporcional al tiempo transcurrido. Bueno, esta es la conclusión y aquí hay una aplicación de la función lineal. La forma y igual a ax más b, visto en geometría analítica, se le llama pendiente intersecto. El valor a es la pendiente o es la razón de cambio y el valor b es el corte en el eje vertical, es el corte en y. Bueno, continuando con el desarrollo, vienen los problemas y dice, un recipiente que contiene agua hasta 1 centímetro de altura comienza a llenarse a un ritmo constante de 3 centímetros por minuto. Completa en la siguiente tabla los valores para la cantidad de agua que tiene el recipiente, donde x es el número de minutos transcurridos y y es la altura hasta donde se ha llenado el recipiente. Bueno, ahí está la tabla y hay otro literal que dice cuál es la altura del agua después de 1 minuto y después de 2 minutos. Determina el aumento de la altura en x minutos. Escribe una ecuación donde y esté en términos de x. Bueno, veamos la solución para este problema. Aquí tenemos la solución. Como el problema lo dice, que cada minuto se va a llenar o va a subir 3 centímetros. 1 más 3 es 4. Más 3 es 7. Más 3 es 10. Más 3, 13. Más 3, 16. Más 3, 19. Más 3, 22. Eso completaría el literal A. Ahora, para el literal B, ¿cuál es la altura del agua después de 1 minuto? Bueno, es 4. Y después de 2 minutos es 7. Aquí lo vemos. C. Determina el aumento de la altura en X minutos. Aquí lo que sucede es que ya no sé la cantidad exacta de minutos, sino que una generalización. Y por eso, en lugar de escribir una cantidad, se escribe la variable. De tal manera que X puede ser la cantidad de minutos que va a estar llenándose de agua. Y para el caso, si se escribe 10, 3 por 10, 30 más 1, 31. Sería una altura de 31 centímetros. Y en el literal D, escribe una ecuación donde y esté en términos de x. Lo que se hace es que se agrega la variable y, que son los centímetros, a la expresión anterior. Y de esta manera ya tenemos que y es igual a 3x más 1. Con eso terminaríamos la página 47. Continuamos en la página 48. Dice 1.4 función lineal. Determina si la relación entre las variables para cada una de las siguientes situaciones corresponde a una función lineal. Una candela de 140 milímetros de largo se enciende y se acorta 4 milímetros por minuto transcurrido. Tomando como y la longitud de la candela después de x minutos de encenderla, expresa y en función de x. Número 2. Carlos obtiene un salario de $200 por cada carro vendido. Representa con y el salario que Carlos recibe al vender x carros. Expresa y en función de x. Veamos el primero de los casos.
En la solución dice, como se acorta 4 milímetros por minuto, después de X minutos se acorta 4 por X. Por tanto, la longitud de la candela, que tenía 140 milímetros al inicio, después de X minutos será Y igual a 140 menos 4 por X. Es decir, Y menos 4X más 140. Si se compara con la expresión Y igual a AX más B, que es el formato que se trabajó en la página anterior. Se obtiene que A es menos 4, es decir, la razón de cambio. B es 140. Por tanto, es una función lineal. Número 2. Carlos recibe $200 por cada carro vendido. Si vende X carros, tiene un ingreso de 200X. Entonces, su salario mensual al vender X carros será Y igual a 200X. Al comparar con la expresión Y igual a X más B, se obtiene que A es 200 y que B es 0. Por tanto, también es una función lineal. Aquí observamos que solamente tiene Y igual a 200X más 0. Y como es más 0, no está escrito, pero se puede comparar con la forma AX más B. Y ahí es donde se determina que B vale 0. Pero es una función lineal. Bueno, veamos la conclusión. Dice, la expresión Y igual a AX más B para A menor que 0 y la expresión de proporcionalidad directa Y igual a AX también son casos de la función lineal. Esto porque en el número 1 se obtuvo un valor para A menor que 0, es decir, un valor negativo. Y luego dice, la expresión Y igual a AX más B para A menor que 0, a medida que X aumenta, Y disminuye. La expresión Y igual a X corresponde a la función lineal cuando B es 0. Por ejemplo, en la situación 2 que se desarrolló, se puede ver que Y igual a 200X, donde B es 0 y corresponde a una función lineal, y también es una relación de proporcionalidad donde la razón es Y sobre X igual a 200. A continuación de la conclusión van los problemas. En el número 1, identifica las ecuaciones que corresponden a una función lineal. Escribe Y en función de X, luego analiza si corresponden a una función lineal. A, el perímetro Y de un cuadrado cuyo lado mide X. B, altura Y de un triángulo de base X y su área 16 centímetros cuadrados. C, perímetro Y de un círculo de radio X. Veamos la solución. Para la solución, vamos a la página 48. En el numeral 1 dice, identifica las ecuaciones que corresponden a una función lineal. Y bueno, aquí lo podemos ver. A es 2 y B es 1. Es una función lineal. Aquí está sucediendo algo distinto. No es lineal porque se tiene 3 sobre X. A esta función se le llama racional, es una fracción, así que esta no es lineal, no cumple con el formato. Y luego tenemos en el literal C que A es menos 3, que B es 2, también es lineal. Y en el literal D que A es 3 y B es 0. No está escrito ningún valor después de 3X, por eso se concluye que es 0. En el numeral 2 escribe Y en función de X. Luego analiza si corresponde a una función lineal. Perímetro Y de un cuadrado cuyo lado mide X. Como es un cuadrado y el perímetro es la sumatoria de los extremos o de la orilla, entonces 4 veces el valor de X es función lineal. Aquí B es 0. Literal B, altura Y de un triángulo de base X y su área es 16 centímetros cuadrados. Entonces se despeja, porque sabemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Y por lo tanto aquí lo que se ha hecho es que se ha despejado y queda 16 sobre X. Es una función racional, así que no es lineal. Y luego en el literal C, perímetro Y de un círculo de radio X. Sabemos que el perímetro de la circunferencia es 2πr. Entonces aquí el radio es X y se tiene 2πx. Es una función lineal. El valor A en este caso es 2π y el valor B
es 0. Página 49. Sentido de la razón de cambio. Marta tiene un taller de costura. Mensualmente tiene un gasto fijo de $10 en energía eléctrica, más $3 por cada hora de trabajada. A. Completa la siguiente tabla tomando como Y el total mensual a pagar por energía eléctrica al trabajar X horas al mes. Como se tiene un consumo fijo de $10 en el momento 0, son $10. Luego aparece 1, 2, 3, que son las horas trabajadas. ¿Y qué es lo que dice el problema? Que $3 adicionales por cada hora trabajada. Así que la solución estará en torno a eso. Veamos de qué trata la solución. Dice, al completar la tabla con las horas trabajadas y el total a pagar, se tiene que... Observemos que lo que sucede es que se va agregando $3 por hora trabajada, llegando a 13, a 16, a 19, a 22, y así se completa la tabla para el literal A. En el literal B dice, si trabajan 8 horas, ¿cuánto paga de energía eléctrica? Y si se trabajan 100 horas, ¿cuánto pagaría? Como cada hora que trabaja genera un costo de $3, entonces el total a pagar después de 8 horas trabajadas es Y igual 10, que es el cobro fijo, y aquí aparece el número 3 8 veces, porque son las 8 horas trabajadas, y eso da $34. Y si trabaja 100, entonces 10, que es el valor fijo, más 3 por 100 horas, eso daría $310. En el literal B dice, considerando, bueno, el literal C dice, expresa Y como una función lineal de X. Considerando el resultado del literal B, el total a pagar después de X horas trabajadas es 10 más 3X, que es equivalente a Y igual a 3X más 10. Es importante hacer este cambio porque le damos la forma de la función lineal. Para determinar cómo cambian los valores de Y respecto a los de X, se toman dos cantidades de horas trabajadas distintas, 1 hora y 3 horas. Variación X, 3 menos 1 es 2. Variación en Y, 19 menos 13. Vean, 3 menos 1, eso es 2. Y 19 menos 13, eso es 6. Y es así como se hace la variación en Y sobre la variación en X. 6 entre 2 es 3. El cambio entre Y es 3 veces el cambio en X. Y así se calcula esa razón de cambio. ¿Cómo es que están cambiando los valores? Ahora, en la conclusión, al comparar la variación de la variable Y respecto a la variación de X en una función lineal, a esa razón se le llama razón de cambio. Razón de cambio y aparece variación en Y y variación en X. Para el ejemplo desarrollado, la razón de cambio es 3. Esto se puede verificar comparando los valores de Y con los de X en dos tiempos cualesquiera de la tabla. Entonces, se debe hacer bajo ese formato que aparece ahí. Primero, haciendo la diferencia de dos tiempos diferentes y la diferencia de dos variaciones de dólares diferentes, los correspondientes a los tiempos elegidos. Por ejemplo, podría hacerse 4 con 2 y 22 con 16. Bueno, veamos el problema. Miguel acompañó a su padre a comprar y observó que 2 libras de tomates cuestan $3. Le preguntó a su padre cómo se calcula el precio para diferente cantidad de libras de tomates. Su padre le explica que debe relacionar el número de libras de tomates con el precio de 1 libra. Llamando X al número de libras y Y al precio, completa la tabla con los datos que hacen falta. Bueno, aquí está la tabla y aquí están los literales. Vamos a darle la solución a esos problemas de la página 49. Entonces, aquí podemos ver, como dice que 2 libras de tomates cuestan $3,
Por lo tanto, una libra debe costar 1.50, que es lo que está aquí. 2 libras, 3. Entonces 3 libras hay que agregarle otros 1.50, 4.50, 4 libras, 6. Observen que se le va agregando 1.5 para encontrar la cantidad siguiente. Y así se resolvería el literal A. Si desea comprar 10 libras de tomates, ¿cuánto debe pagar? Entonces la multiplicación es 10 por 1.5. Y 10 por 1.5 es 15. Si un comerciante desea comprar 50 libras de tomates, ¿cuánto debe pagar? 50 por 1.5, eso da 75. Y luego determina la razón de cambio tomando los resultados del literal B y C. Así que debemos hacer la tabla. Es una división la que se tiene que hacer. Tenemos la tabla 15, que es el resultado del literal B, y 75, que es el resultado del literal C. Este dinero es el pagado por 10 libras para 15 dólares y 50 libras para 75 dólares. Como la relación que vamos a hacer es de B a C, hay que hacer la diferencia entre las libras y entre el dinero. Si hacemos la diferencia entre las libras, 10 menos 50, eso da 40. Bueno, menos 40. Y si hacemos la diferencia entre el dinero, 15 menos 75, eso da menos 60. Y dice que hay que hacer la comparación, es decir, hay que dividirlos. Así que vamos a dividir menos 60 entre menos 40. Al simplificarlo, llegamos a 3 medios. Así que la razón de cambio es de 3 medios. Y en efecto, eso ya lo habíamos comprobado, porque 3 medios es el 1.5. Y dice, si un comerciante desea comprar X libras de tomates, ¿cuánto debe pagar? Entonces es la razón de cambio 3 medios X. Y ya sabemos que la razón de cambio en decimal es 1.5, lo que habíamos descubierto al principio. Es decir, 1.5 por X es la forma lineal para determinar el precio a pagar por X libras de tomates. Página 50. En la página 50 tenemos el apartado 1.6, razón de cambio. Observa los datos de la tabla. X 0, 1, 2, 3, 4, Y 20, 18, 16, 14, 12. Aparecen las preguntas. Veamos la solución. Dice, al observar con X igual a 0 y Y igual a 20, y cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye 2. Es lo que podemos ver. Entonces, al expresar Y en función de X, se tiene que Y es igual a 20 menos 2X, lo cual es equivalente a menos 2X más 20. Bueno, esa es la tabla y esa es la forma lineal de esa tabla. En el literal B, para determinar el valor de Y, se analiza la variación de los valores que se reflejan en la tabla, tal como se muestra en la figura. Mientras X aumenta una unidad, Y disminuye 2. Por tanto, si X es 6, Y va a ser 20 menos 2 por 6. Si X es 9, Y igual a 20 menos 2 por 9. Al hacer los cálculos da 8 y 2 respectivamente. Esto porque en el literal B es lo que pide. Dice que si X toma el valor de 6, ¿cuánto vale Y? Y si X toma el valor de 9, ¿cuánto vale Y? Entonces respectivamente son 8 y 2. Literal C. Calcula la razón de cambio de Y respecto a X. Hay que hacer la diferencia correspondiente para la razón de cambio. Dice, se toman los valores en dos momentos y se determina el cambio en las dos variables. Variación en X, 4 menos 1. Eso es 3. Variación en Y, 12 menos 18. Eso es menos 6. Viéndolo en la tabla, 4 menos 1, 12 menos 18. Y luego, la variación dice, utilizando la expresión razón de cambio, variación en Y sobre variación en X, se tiene
Razón de cambio, menos 6 entre 3 y eso es menos 2. Y en efecto es lo que ya habíamos dicho anteriormente. En el literal D que dice compara la razón de cambio con el valor de A en el resultado del literal A, ¿qué concluyes? Bueno, al comparar la función y igual a menos 2x más 20 con la forma de la función lineal y igual a ax más b, se tiene que a es menos 2, en donde se puede concluir que la razón de cambio es igual al valor de a. Aparece la conclusión, dice en la función lineal y igual a ax más b, la razón de cambio es constante y es equivalente al valor de a, es decir, la razón de cambio es la variación en y sobre la variación en x y eso es a. Es el valor ax, es el valor que acompaña a la variable x. Considerando la expresión para determinar la razón de cambio, se tiene variación en y es igual a por la variación en x, es decir que el aumento en y es proporcional al aumento en x. El valor de a es equivalente al aumento de y cuando x aumenta una unidad. Esto es bien importante porque el aumento debe ser de una unidad para este caso. Veamos otro ejemplo. Dice, para cada una de las siguientes funciones lineales realiza. Identifica la razón de cambio. Determina el valor de y cuando x es 4. Y está y igual a 3x menos 5. Literal A. Para la función y igual 3x menos 5, la razón de cambio es 3. Es el que acompaña a la x. El valor de y cuando x es 4, pues solo se sustituye en lugar de la variable el valor solicitado. Como dice que x es 4, 3 por 4 menos 5. 12 menos 5 es 7. Y para el otro, pues la razón de cambio es menos 2. Y cuando x vale 4, menos 2 por 4 más 3. Menos 2 por 4 es 8. Menos 8 más 3, eso es menos 5. Veamos los problemas. La solución dice, para cada una de las siguientes funciones lineales realiza 1, identifica la razón de cambio, y 2, determina el valor de y cuando x es 6. Bueno, razón de cambio en A es 2, razón de cambio en B es menos 3, razón de cambio en C es 1 medio. Y luego, cuando x vale 6, 2 por 6, 12. 12 menos 7, 5. Menos 3 por 6, eso da menos 18. Menos 18 más 4 es menos 14. 1 medio por 6, eso es 3. Más 1, eso es 4. Y así la solución de este problema. Página 51. En la página 51 tenemos 1.7 características de la función y igual a ax más b. Si se tiene en la refrigeradora una jarra con agua a una temperatura de 3 grados centígrados o Celsius y luego se pone a calentar en la cocina y esta se eleva a la temperatura del agua 2 grados centígrados, por cada minuto que transcurre, si se representa con x el tiempo transcurrido y con y la temperatura, en tu cuaderno elabora la siguiente tabla y complétala. Y están las preguntas. Veamos de qué se trata. Veamos la solución. Al ir sumando 2 grados a la temperatura por cada minuto que transcurre, la tabla queda de la siguiente manera. Comienza en 3 grados y por un minuto que transcurre se le agregan 2, son 5. Por otro minuto que transcurre se le agregan 2, son 7. Y así sucesivamente. Así se completa el literal A, llegando que en 5 minutos está a 13 grados. O ha subido a 13 grados. Literal B, en el B dice expresa y como función lineal de x. Al analizar la variación de los valores y con los de x, se observa que cada vez que x aumenta 1, y aumenta 2, tal como se muestra en la figura, de donde se obtiene que y es 2x más 3. Recuerden que esta forma es porque el 3 es el valor inicial, es con el que se comienza, y el 2 es la razón de cambio. Como va aumentando 2 grados cada vez, entonces por eso es que queda 2x más 3. En el literal C dice, grafica los pares ordenados x, y en el plano. Bueno, el gráfico correspondiente 0,3 es este, 0 en x, 3 en y.
el otro es 1,5, 1 en X, 5 en Y, el otro es 2,7, 2 en X, 7 en Y, el otro es 3,9, 4,11 y 5,13. Recordemos que siempre se comienza por el eje X, el X es el eje horizontal, y Y el eje vertical. Al eje X también se le llama eje de las abscisas y al eje Y eje de las ordenadas. Bueno, y en el literal D la pregunta es, estima otros valores para Y tomando por ejemplo 0,5, 1,5, etc. Para X. Grafica los pares ordenados de los valores estimados. Bueno, aquí está. Al estimar y graficar otros valores para las variables X y Y, los puntos van quedando cada vez más juntos hasta formar una línea recta, tal como se muestra en la figura. Y aquí aparece que en general es una línea recta. Más adelante veremos otras características de esa línea recta. Y como les decía al principio, el valor B es el punto de corte en el eje Y. Y es aquí donde lo podemos ver, que justo en 3 la gráfica o la recta corta al eje Y. Bueno, aquí lo dice, todas las funciones lineales y igual a x más b tienen una línea recta como gráfica y siempre pasan por el punto 0, b. Lo que les decía, este valor que aparece aquí es el punto de corte en el eje Y siempre quiere decir o siempre implica que x vale 0 y Y pues ese valor. Luego continuamos con los problemas. Veamos la solución de los problemas. Dice en tu cuaderno elabora la tabla y complétala siguiendo la secuencia planteada. 0 y es 5. 1, entonces es 1 más 5, eso es 6. 2, 2 más 5, eso es 7. 3, 3 más 5, eso es 8 y así sucesivamente. Luego dice grafica los pares ordenados en el plano, estima otros valores, agregándole otros valores para Y, asignándole otros valores para X, completa la gráfica de la función. Bueno, tiene que generarse una línea recta. Luego en el 2 dice en tu cuaderno elabora la tabla y complétala calculando los respectivos valores de Y. 2x más 3. 2 por menos 3, eso da menos 6 y menos 6 más 3 es menos 3. Menos 2 por 2, eso da menos 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Y así sucesivamente. Pide que se haga el gráfico y el gráfico tendrá que hacerse tal cual aquí se hizo. Es como en los ejemplos que aparecen. Eso es lo que hay que hacer para terminar la solución de esta página. Página 53. 1.8 relación entre la gráfica de la función y igual a ax más b y la de y igual a ax. A partir de la gráfica de y igual a 3x realiza lo siguiente. Elabora la tabla, complétala y grafica la función y igual a 3x más 2 en el mismo plano que y igual a 3x. Aquí aparecen las tablas correspondientes y luego dice encuentra similitudes y diferencias, compara las gráficas y dan valores. Bueno, veamos la solución de este problema. Dice, asignándole a x los valores enteros desde menos 3 a 3 y determinando los respectivos valores de y para cada función, se puede observar que los valores de y igual a 3x más 2 son el resultado de sumarle 2 a los valores de y igual a 3x. La tabla queda de la siguiente manera. Hay que observar esa condición. El más 2 es el hecho de que se le agrega a 3x. 3x más 2 da menos, para cuando se tiene menos 3. 3 por menos 3, eso es menos 9. Menos 9
más 2 es menos 7. Para menos 2 por 3 es menos 6 y menos 6 más 2 es menos 4. Y así sucesivamente. Para el caso de 3, 3 por 3 es 9 y 9 más 2 es 11. Aquí podemos ver la representación de las dos rectas. Cuando es y igual a 3x, es esta que aparece en negro y que justamente corta al 0,0, al origen. Y podemos ver que la función 3x más 2 sube 2 unidades y es por eso que el valor 2 es el punto de corte en el eje Y. Aquí podemos verlo claramente en el gráfico. En el literal se dice, para x igual 0, el valor de y en 3x más 2 es el valor de y igual a 3x aumentado en 2. Y podemos verlo. Cuando x es 0, en ambos. Aquí es cuando x es 0 es 0,0 y cuando x es 0 es 2 para 3x y para 3x más 2 respectivamente. Lo mismo sucede para x igual a 2. En general, el valor de y en y igual a 3x más 2 es el de y en 3x aumentado en 2. Es una relación que existe de 2 unidades de diferencia para los valores que se quiera analizar. Aquí dice 2. Veamos, 3 por 2 es 6. Entonces, cuando x vale 2, aquí podemos ver x2, y es 6 en 3x. Y en 3x más 2 sería 3 por 2, 6, más 2, 8. Entonces queda 8. Y lo podemos ver exactamente que tenemos el valor 2,8. Así que eso es lo que está sucediendo. Veamos la conclusión. Dice, la gráfica de la función y igual a x más b pasa por el punto 0, b. Es decir, el valor b es el punto de corte en el eje vertical. Y es paralela a la gráfica de la función y igual a x. ¿Qué significa que sean paralelas? Que al prolongarlas nunca se cortan, siempre están a la misma distancia. En este caso la distancia para el ejemplo anterior era 2. La gráfica y igual a x más b corresponde a la gráfica de y igual a x desplazada b unidades sobre el eje y. La constante b es el valor de y cuando x es 0 y se le llama intercepto de la función lineal con el eje y. En el caso de las funciones de la forma y igual a x donde b es 0, el intercepto corresponde al origen del sistema de coordenadas cartesianas, donde x es 0 y y es 0. La gráfica de la función y igual a x más b es una recta paralela a la gráfica de la función y igual a ax. Y tenemos aquí los ejercicios. Dice, relaciona las siguientes funciones con sus respectivas gráficas y luego identifica diferencias y similitudes. Y en el numeral 2 dice, considerando los resultados encontrados en el problema inicial, determina qué relación hay entre las gráficas de las funciones. Bueno, aquí están los problemas, veamos la solución. Dice, recta negra que pasa por 0,2, 0 en x, 2 en y, es esta. Recta azul que pasa por 0, menos 2, 0 en x, menos 2 en y, es esta. Recta roja que pasa por 0,1, 0 en x, 1 en y, es esta. Y recta negra que pasa por 0,0, es esta. Este es el 0,0. En ese orden correspondiente van los literales. Similitudes. La razón de cambio en todas las funciones es igual a 1. Esto lo podemos ver porque tiene 1 acompañando a la x. Y todas tienen por gráfica una línea recta. Diferencias. Sus interceptos con el eje y tienen diferentes coordenadas. En el número 2 dice, considerando los resultados encontrados en el problema inicial, determina qué relación hay entre las gráficas de las funciones. Bueno, veamos la relación.
Las tres funciones tienen por gráfica una línea recta, con razón de cambio igual a 2. Lo podemos observar. El valor que acompaña a la variable x es 2. Es decir, son rectas paralelas. Las gráficas de las funciones b y c resultan de desplazar la gráfica de la función en a 3 y menos 3 unidades respectivamente sobre el eje y. Esto lo podemos ver aquí. Tiene más 3 y menos 3. Bueno, eso sería el análisis. Esperando que el video les sea de mucha utilidad, me despido. Hasta la próxima.